Desentrañando la física, ley de Ohm y ley de Watt. La física tiene sus misterios, pero todos pueden ser desentrañados. Hoy, nos centraremos en dos leyes fundamentales, la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm determina la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Establece que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. En un circuito eléctrico de corriente continua CC, el voltaje, V en voltios, es una expresión de la energía disponible por unidad de carga que impulsa la corriente eléctrica, y en amperios, alrededor de un circuito cerrado. Aumentar la resistencia, R en ohmios, disminuirá proporcionalmente la corriente que el voltaje puede conducir a través del circuito. Cada magnitud y cada relación operativa en un circuito CC alimentado por batería tiene un análogo directo en el circuito de agua. La naturaleza de las analogías puede ayudar a desarrollar una comprensión de las cantidades en los circuitos eléctricos básicos. En el circuito de agua, la presión P impulsa el agua alrededor del circuito cerrado de la tubería a un cierto caudal volumétrico F. Si la resistencia al flujo R aumenta, entonces el caudal volumétrico disminuye proporcionalmente. El voltaje es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. Se mide en voltios. Observe el siguiente ejemplo de una analogía voltaje-presión. Una batería es análoga a una bomba en un circuito de agua. Una bomba absorbe agua a baja presión y realiza un trabajo sobre ella, expulsándola a alta presión. Una batería absorbe carga a bajo voltaje, trabaja sobre ella y la expulsa a un alto voltaje. Para medir la magnitud física del voltaje, se usa el multímetro en modo voltímetro. Medir el voltaje con un voltímetro es un proceso muy sencillo y solo hay que seguir unos pocos pasos. Primero, debemos colocar el cable negro en la ranura COM y el cable rojo en la ranura V. Es muy importante no invertir los cables y asegurarnos de coordinar los cables correctamente. A continuación, debemos seleccionar el modo para voltaje de CC, corriente continua, y K, corriente alterna, utilizando el dial de selección central. Ahora debemos seleccionar el rango y verificar cuál es el voltaje regular del dispositivo. Este, por lo general, se indica en el manual del usuario o en alguna parte de la batería. Recomendamos señalar el rango en un nivel por encima del voltaje que se quiere medir para así obtener una lectura exacta. Si el multímetro tiene la función de escala automática, no será necesario ajustar el rango. Hay que recordar que, para efectuar la medición, el voltímetro debe conectarse siempre en paralelo respecto del dispositivo a medir. La corriente es el flujo de electricidad que pasa por un punto en un segundo. Se mide en amperios. Imagínalo como la cantidad de agua que fluye a través de la manguera. Conectar una batería a un electrodoméstico a través de un cable es como usar una tubería grande para que fluya el agua. Se produce muy poca caída de voltaje a lo largo del cable debido a su pequeña resistencia. Puede operar la mayoría de los electrodomésticos con el extremo de un cable de extensión sin efectos perceptibles en el rendimiento. Para medir la magnitud física de la corriente, se usa el multímetro en modo amperímetro. Para medir la corriente se debe conectar el instrumento de medición en serie con el circuito, como se muestra en la figura. Además de eso se deben seguir las siguientes indicaciones. Primero, debemos colocar el cable negro en la ranura COM y el cable rojo en la ranura A. Se presentan dos opciones, la de 10 amperios de corriente como máximo, 10A, y la de corrientes pequeñas en miliamperios, mA. Para circuitos de electrónica basta con utilizar la ranura de miliamperios. Finalmente se conecta el amperímetro en serie con el circuito a medir. Se debe tener en cuenta nunca conectar el amperímetro en paralelo o realizar una medición de corriente que sobrepase la capacidad del fusible, ya que de lo contrario el fusible se quema y debe ser reemplazado para mantener operacional el instrumento de medición. La resistencia es lo que reduce la corriente. Se mide en ohmios. Es como un estrechamiento en la manguera que disminuye el flujo de agua. La resistencia al flujo, representada por una estrecha constricción en una tubería de agua, es análoga a la resistencia a la corriente eléctrica representada por una resistencia eléctrica común. La constricción severa tendrá más resistencia que el resto del sistema de tuberías. Asimismo, una resistencia en un circuito eléctrico generalmente tendrá mucha más resistencia que el cable del circuito. Si los elementos individuales representados son las únicas resistencias en el circuito, entonces esencialmente toda la presión o voltaje caerá a través de estos elementos individuales.
El hecho de que esencialmente toda la caída de voltaje aparezca a través de una resistencia o de un aparato eléctrico común hace posible el funcionamiento de dichos aparatos desde un cable de extensión o el funcionamiento de varios aparatos en paralelo en un solo circuito en su hogar. La resistencia se mide usando un multímetro en modo ómetro. Sin embargo, la medición de resistencia no implica medir el valor de resistencia del circuito en sí. En cambio, la resistencia se calcula midiendo la corriente y el voltaje aplicados al circuito. Cuando se aplica una corriente al circuito bajo medición, el circuito, resistencia, exhibe un voltaje, o más precisamente, una caída de voltaje. La resistencia se puede calcular midiendo la corriente y el voltaje usando la ley de Ohm. Una consideración importante para tener en estas mediciones de resistencia o continuidad es que el circuito debe estar completamente desenergizado para llevarlas a cabo. Se puede conocer el valor nominal de cada resistencia a través del código de colores. Como se muestra en el ejemplo, cada una de las 4 bandas de colores de esta resistencia tiene un significado que se puede interpretar. La primera y la segunda banda representan los 2 primeros dígitos del valor. En este caso, los 2 dígitos que representan las bandas de color rojo forman el número 22, la tercera banda es el multiplicador conformado por una potencia en base 10, cuyo exponente refiere a la banda de color mostrada. En este caso, la banda color café o marrón representa la potencia 10 elevado a 1, por lo tanto, la multiplicación del número 22 por la potencia 10 da como resultado el valor de 220 ohm. Finalmente, la cuarta banda representa la tolerancia de la resistencia, donde el color dorado representa el 5%. Ahora, hablemos de la ley de Watt. Esta ley relaciona la potencia, la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico, donde la potencia, P, se mide en watts, el voltaje, V, en voltios y la corriente, I, en amperios. La potencia es la cantidad de trabajo realizado por la corriente en un segundo. Se mide en vatios. Imagínalo como la fuerza con la que el agua sale de la manguera. Según la ley de Watt, la potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje. También es igual a la corriente elevada al cuadrado multiplicada por la resistencia y al voltaje elevado al cuadrado dividido por la resistencia. Estas 2 leyes son fundamentales para entender cómo funciona la electricidad. Son la base de muchos dispositivos y sistemas eléctricos. Recuerda, la ley de Ohm nos dice que si aumentamos el voltaje, la corriente también aumentará, siempre que la resistencia permanezca constante. Por otro lado, la ley de Watt indica que si aumentamos la corriente o el voltaje, la potencia también aumentará. Si nos adentramos más, podemos descubrir que estas leyes son más que simples ecuaciones. Son el corazón de la electricidad y la electrónica. Pensar en estas leyes no solo como ecuaciones, sino como relaciones entre fuerzas, nos permite entender realmente el funcionamiento de la electricidad. Para concluir, la ley de Ohm y la ley de Watt son vitales para entender y manejar la electricidad. Revelan las relaciones fundamentales entre los elementos clave de un circuito eléctrico. Proporcionan las herramientas para calcular y predecir el comportamiento eléctrico. Nos permiten tener un control efectivo sobre los sistemas eléctricos. Por lo tanto, si realmente queremos comprender la electricidad, debemos dominar estas leyes. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la física. Esperamos que este conocimiento te ayude a entender mejor el mundo que te rodea. No olvides dejar un like y compartir. Saludos y hasta la próxima.